Saludos, hermanos. Un gusto poder compartir estos dos periodos muy interesantes dentro de la historia de la Iglesia, la época medieval y la época moderna. Ninguna de las épocas en las que se ha segmentado la historia para poder estudiarlas están separadas. Simplemente los estudiosos, historiadores lo han hecho para poder distinguir una época de otra. En este caso, vamos en estos 45 minutos a tratar de sintetizar la historia de la época medieval y de la época moderna. Prácticamente casi 1200 años vamos a tratar de manifestar y de explicar brevemente. Claro que es el tiempo un poquito corto, pero vamos a hacer lo posible. Muy bien, entonces. Estamos en el siglo XIII de nuestra época, de 1200 a 1299, una época muy importante en la que se dieron grandes acontecimientos dentro de la iglesia. La iglesia siempre va a estar cambiando, siempre va a estar actualizándose de por sí misma al contexto en el que le toca desarrollarse. Es imposible, por ejemplo, que en la actualidad, en el siglo XX, en el que estamos, en 2024, podamos establecer una usanza de una iglesia tal vez de hace 100 o 150 o 300 o 500 años atrás. Imposible. La iglesia siempre caminará sin perder su esencia de acuerdo al tiempo en el que debe vivir, debe adecuarse. Vamos a ver entonces un poquito acerca de lo que sucede en este tiempo, que es de guerras, de conflictos y de encuentros entre los pontífices o la curia pontificia junto con los emperadores. Por ejemplo, hoy vamos a ver acerca de dos pontífices importantes dentro de la iglesia, y en este caso el Papa Gregorio IX y el Papa Inocencio IV, con el emperador Federico II. En este caso, el emperador Federico II, un hombre muy interesante, muy excepcional. Podremos inclusive decirlo, pues no, dentro de las investigaciones en torno a su persona, pues alguien que ya trató, según su época, de proyectarse un poquito al futuro. Primero, Federico II, pues como emperador, prácticamente en sus luchas, en sus conquistas, él había conquistado casi toda la Italia, la bota itálica que conocemos hasta el día de hoy, pero sabiendo que justo por la mitad, por donde hoy es la ciudad de Roma y que va a salir al otro lado del continente, pues estaban los estados pontificios. Y aquí también viene la otra parte humana. El emperador Federico II quería prácticamente todo, pues no, y aquí asoman los papas Gregorio IX e Inocencio IV que tratarán de impedirlo. ¿Qué es lo que sucede? Pues como vemos aquí en la diapositiva, los dominios del emperador Federico II rodeaban todos los estados pontificios, pues no. Aquí fue un conflicto tremendo, mis hermanos. Y para que haya un conflicto, pues se necesitaban dos bandos, como lo manifiesta la diapositiva, los güelfos, partidarios del Papa, y los gibelinos, seguidores del emperador. ¿Qué es lo que sucedió? Con estas luchas, con estos grupos, simplemente pues se demostró que ya en la época de la cristiandad medieval pues comenzó a decaer. ¿En qué sentido decimos a decaer? No porque la iglesia vaya a desaparecer, sino simplemente pues estaba marcándose ya un cambio de tiempo. Eso debemos tener bien en cuenta. Y la iglesia sí, estaba pues ya adaptándose a una nueva época, pues, y le tocó asentarse entre conflictos, entre humanas guerras y otras realidades y luchas de poderes. Pero sin embargo, la santidad y la esencia misma de la fe de las personas, pues, estuvieron intactas. Hay que tener en cuenta que todo este tipo de luchas se dieron más a nivel de cúpula de la curia romana, con los reyes, emperadores, los pontífices, los cardenales, y el pueblo caminante pues era el que guardaba la fe, era el que con su oración, con sus maneras de demostrar su amor a Dios, mantenía la fe católica, ¿no? Es, como vemos, una época de crisis en la que se abrió el choque entre el Papa Bonifacio VIII
que es bastante interesante también conocer este personaje que hay que comprenderlo junto con el Papa Celestino V, su antecesor. ¿Quién fue primero? Celestino V, conocido como Pedro Morrone, santo de la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI, antes de abdicar a la sede de Roma, como todos somos testigos, él fue a hacer una visita en el santuario donde se encuentran los restos o las reliquias de San Celestino V. ¿Qué es lo que sucedió? Celestino V fue un monje y él prefería el retiro. Cuenta la historia que él vivía en una ermita, pues en la punta de una montaña, pues de allí en una cueva, pues él hacía su vida de oración, de contemplación, su vida de penitencia. Una vez que ya había muerto el papa anterior a Celestino V, pues los cardenales tuvieron esta mentalidad de que llegó la época de un papa angelical y santo, un papa que prácticamente iba a sacar de la crisis a la iglesia y darle su gloria, la gloria que viene de aquellos elegidos, y pensaron pues enseguida en el papa Celestino V, perdón, en este caso pues a Pedro Morrone, pues que después de lo que es elegido papa tomará el nombre de Celestino V. A pesar de que él no estaba allí, él estaba en su montaña orando, le eligieron. Ya los cardenales se reunieron en cónclave y dieron su voto. Todos estuvieron pues al unísono de acuerdo para que Pedro Morrone fuera elegido papa. Fueron, lo trajeron, él ni siquiera sabía. Pues primero hay que tener en cuenta un hombre anciano. No tenía habilidad ni tampoco tenía experiencia en la administración de una institución, en este caso como la iglesia. Entonces era fácil presa de personas interesadas, pues no. Entonces, con su carácter prácticamente débil en el buen sentido de la palabra, pues él accedía a todo lo que decía, hacía leyes que no estaban de acuerdo y que favorecían a los que no debían favorecer, no por maldad, sino por inocencia prácticamente. Y aquí asoma este famoso cardenal, pues llamado Benedicto Gaetani, conocido como Bonifacio VIII, cuando se ha elegido papa. Al darse cuenta de esta realidad, ya que la inocencia del Papa Celestino V estaba llevando a emitir leyes que no estaban concordes y no se debían hacer, simplemente decide pues obligarle para que abdique, para que renuncie a la silla pontificia, y en ese momento toma posesión y se convierte en papa, pues Bonifacio VIII, pues Benedicto Gaetani. Y aquí es una realidad bastante compleja porque se enfrentarán dos personajes, como vemos en la diapositiva, Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso, dos hombres muy conflictivos, muy ambiciosos, que a la final pues terminará en crisis, en este caso para Bonifacio VIII. Como vamos a ver aquí en la miniatura que asomó, el Papa Bonifacio VIII está con todos sus trajes, está con la tiara, pero al mismo tiempo está en medio de dos soldados. ¿Qué es lo que sucedió? El emperador, el emperador Felipe el Hermoso manda que se lo agarre preso y que se lo tome como prisionero. Y cuando ya llega al palacio de Aviñón, en donde vivía el Papa, resulta pues que en estos casos le agarran al Papa y como vemos aquí, Guillermo de Nogaret le da una bofetada y se dice, según la leyenda, que a causa de esa bofetada y de la humillación que sufrió, el Papa murió de tristeza. Bueno, pues y esa época se la pone como ya el declive o el final de una época medieval, pues, ¿no? Y el inicio del declive del poder pontificio. Bueno, entonces, como vemos, prisionero el Papa Bonifacio VIII en Anagni, murió un mes más tarde, pues, y aquí vendrá otro problema más. Bueno, hay que tener en cuenta que Bonifacio VIII también un hombre muy inteligente, muy calculador, muy ambicioso y aparte de eso era doctor en derecho canónico, pues no, él a como del lugar quería que el Papa como vicario de Cristo sea el principal rey o emperador de todo el orbe del mundo conocido. Entonces, ¿qué es lo que él manifestaba? Inclusive nos habla acerca de la comparación de dos espadas, la espada espiritual que es dada al Papa de turno, y es como ese poder
es espiritual y viene de parte de Cristo, entonces el Papa es el que tiene todo el poder habido y por haber. Y la otra espada humana es la que el Papa le da al que él desee, en este caso al emperador. Y es por eso que, como vemos aquí, pues cuando nos pone a favor de una teocracia pontificia, pues el Papa Bonifacio octavo, pues él se creía tener todo el poder humano y divino de aquel entonces, cosa que no le agradó al rey de Francia. Y además de eso, era una época de conflictos, de pestes, de luchas, de hambre. Se necesitaba mucho dinero para poder mantenerse en ese tiempo, especialmente especialmente las guerras. Entonces aquí también, ¿qué es lo que quería Felipe el Hermoso? El dinero del Estado Pontificio y de los del papado. Primero, no quería que salga el dinero de Francia y que se vaya a Roma, quería que ese dinero se quede allí porque lo necesitaba, cosa que el Papa Bonifacio octavo no quería. Entonces vino también el conflicto, pues no. Y entonces de parte del Papa iban las bulas de excomunión, de parte del emperador venían burlas y otro tipo de respuestas. Y aquí, pues, mis hermanos, se inició este conflicto tremendo, pues, que va a terminar en la época del periodo aviñonense, pues, ¿no? Como vemos aquí, el culmen de la crisis, el consejero de Felipe, Guillermo Nogaret, hizo prisionero en Anagni al pontífice, que murió un mes más tarde en las condiciones deplorables, como les dije, a causa de lo que nos pone la leyenda, de una bofetada que recibió y eso le humilló, o el Papa se sintió extremadamente humillado. Pues no. Aquí vemos en esta fotografía un poquito acerca del Palacio de los Papas en Aviñón. Después de lo que sucede, de lo que murió Bonifacio octavo, pues pasará un pontífice y este pontífice, bueno, pues tendrá solamente un año dentro de cargo, morirá y enseguida pues vendrá el Papa Clemente V, ya francés. Pasarán 7 papas, mis hermanos, como vemos aquí, 7 pontífices, todos puestos por Felipe el Hermoso. Todos tenían que ser franceses y aparte de eso, además de que los papas tenían que ser franceses, también los cardenales, los que tenían el poder para elegir papa, también debían ser franceses. ¿Y cuál era el objetivo de todo eso? De tomar o de tener dominado al papado y que el papado esté al servicio de Felipe el Hermoso o el rey de turno, pues no. Y aquí claramente, pues, vemos el conflicto que se dio. Bueno, fueron épocas, hablamos casi de 70 años de lo que estuvieron en Aviñón, de lo que el Papa abandonó Roma y se fue a vivir a ese lugar. Unos dicen que era por salud o para mantenerse en un sitio neutral, pero en el fondo el problema es que prácticamente Felipe el Hermoso quiso dominarlos, pues no. Y aparte de eso, también las riquezas, pues para que se queden en Francia. Como vemos de aquí, 7 papas y allí se sucedieron y casi del 90 o el 100% de los cardenales fueron franceses. Todo estaba, como quien dice, pues ya fríamente calculado. En esos casi 70 años, pues hubo una serie de organizaciones. La iglesia en Aviñón estuvo muy bien organizada. Tanto así que muchas personas, muchos reyes u otras ciudades tomaron como ejemplo la organización de toda esa maquinaria que se llamaba iglesia en Aviñón o palacio en Aviñón, pues no, porque era muy bien estructurada y bien realizada. Bueno, en 70 años cualesquiera ya se acostumbra, pues no. Y allí es que asoman el deseo de que el Papa regrese a Roma, porque Roma prácticamente solo había una especie como de vicario, pero estaba abandonada por el esposo, Santa Catalina de Siena, pues dice, Roma es la viuda y él es porque ha perdido a su esposo y hace el llamado para que regrese. Unos dicen que Catalina de Siena se entrevistó con el pontífice de manera personal, otros dicen que envió cartas, pero a la final sus oraciones sirvieron para que regrese el Papa hacia la ciudad de Roma, la ciudad eterna, porque prácticamente estaba destruida, estaba una ciudad sumida en un conflicto, en un abandono terrible, pues no. Tanto en el aspecto espiritual como en el material. Bueno, hasta que después de ello, pues el Papa Urbano VI decide regresar a Roma después de los 70 años de haber estado en Aviñón, cosa que no les gustó a los franceses, ya pueden imaginarse por qué.
Si ahí el papado estaba a merced de los soberanos de turno de Francia, pues al irse ya a Roma, ya prácticamente el papado se independizaba y por ende también pues las regalías y el dinero que existían, pues ya se iba a otro lado y ya no podía pues cubrir las necesidades de Francia. No les gustó. Peor aún a los cardenales, pero sin embargo tuvieron que regresar. Una vez ya en Roma, mis hermanos, vamos a darnos cuenta, pues, que al elegir ya un papa, como vemos, pues, ¿no? Aquí ya llegaron a Roma y lo que el papa, perdón, lo que el pueblo de Roma quería, como nos dice la diapositiva, era la elección de un papa no francés, sino de un papa italiano, porque si es que era francés, corría el riesgo de regresarse de nuevo a Aviñón. Bueno, hasta que cuenta la historia que en el donde hoy es San Pedro del Vaticano, les encerraron a los cardenales y los cardenales se vieron obligados a salir, pero hasta que ellos eligiesen un papa, pues en este caso eligieron un papa italiano, conocido con el nombre de Bartolomé Prignano. ¿Qué es lo que sucede ahora? Aquí sucederá otro problema, otro conflicto bastante fuerte, bastante grande, pues no, y aquí vamos a ver que ya todo esto, vemos, pues no, el problema con Bonifacio VIII que quedó ya 70 años atrás, luego la época del papado en Aviñón, que estaba el papado a merced de los reyes de Francia, y ahora vemos el cisma de Occidente que vamos a comenzar a verlo de una manera tan escueta. Todo eso ya no es sino una preparación para futuros problemas que ya vamos a ver más adelante dentro de la iglesia. Bueno, entonces volviendo al tema, los cardenales, la mayoría franceses, por no decirlo todo, pues no, una vez que eligieron al Papa Bartolomé Prignano Urbano VI, deciden retirarse para una ciudad de Fondi, que hasta ahora existe, muy hermosa, muy bonita, una ciudad mezclada entre lo moderno y entre lo medieval. Entonces, allí ellos argumentaron que habían sido obligados, que ellos habían sido prácticamente forzados a una elección de un papa y se les ocurre elegir ese otro papa más. Y entonces así comienza, mis hermanos, ya la ruptura no de la iglesia, sino la ruptura en este caso, del solio del papado, pues no, de Occidente, de Oriente, nada estamos viendo, solamente en este caso de Occidente, pues no. Y entonces de lo que había un papa, asoma otro papa más. Recordemos, los papas resentidos, inclusive argumentando, como yo les había dicho, que habían sido obligados, eligen otro papa. Pues y lógicamente, para que se elija otro papa se necesitaba apoyarse en reyes, en duques, en emperadores y otros más. Lógicamente también existieron, pues no se consiguieron el apoyo de una reina y ella les apoyó a los cardenales y se eligieron otro papa más. Pues no. ¿Por qué? Porque era la mayoría franceses y tenía que existir un papa francés. Y este papa francés regresará de nuevo a Aviñón. Tenemos dos papas, el papa de Roma, como vemos aquí, y después pues vendrá otro papa francés que se irá para Aviñón. Dos papas, la dualidad. La maldita dualidad, dicen inclusive los libros de historia. Pues no. Muy bien, entonces continuamos. A los pocos meses, la mayoría francesa del Sacro Colegio abandonó Roma y denunció como inválida la pasada elección del Papa, como yo les manifesté. Entonces, en septiembre designaron al Papa a uno de ellos que tomó el nombre de Clemente VII. Y se instaló en Aviñón y los dos papas se excomulgaron el uno al otro. El cisma quedó abierto. Entonces, claramente aquí vemos dos papas, ¿no? El de Roma, Urbano VI, y el papa Clemente VII, el papa cismático. Aquí tenemos la obligación nosotros de ver, bueno, ¿cuál es el verdadero papa? El canónicamente elegido. Pues aquí el problema que ambos, pues no, ¿por qué razón? Porque fueron elegidos por cardenales que canónicamente habían sido nombrados por los papas. ¿Qué hacer ahora? Bueno, pues comienza el cisma, como nosotros dijimos, pues y más adelante vamos a ver, pues que o para que se pueda sanar o resolver este cisma de Occidente, pues tuvieron que recurrir al derecho canónico, pues y en base a esto, pues
en base a las decisiones de lo que se había realizado en los concilios, en este caso, pues el concilio de Constanza, pues se va a realizar la solución de esto. Pero continuemos porque es bastante interesante el estudio de esta época. Había pasado cerca de 30 años que duró el cisma de Occidente. Recordemos, pues los papas seguían nombrándose y el uno y el otro decía ser el legítimo papa, el canónicamente elegido, pues no. Y como vemos en la diapositiva, dice en 1408, después de 30 años de cisma, Gregorio VII era el papa en Roma y Benedicto XIII, Pedro de Luna encabezaba la obediencia en Aviñón. Un grupo de cardenales romanos y otros aviñonenses resolvieron celebrar un concilio para poner fin al cisma porque ya era algo insoportable. Aquí cabe, mis hermanos, manifestar que esto inclusive hasta le afectó a las comunidades religiosas, monacales, a las parroquias que también estaba ya formándose, a los obispados inclusive, pues había dos obediencias, había dos papas. Cuenta la historia en el caso de los franciscanos que en un convento franciscano en esta época había dos guardianes, dos provinciales. En un monasterio de monjas había dos abadesas. Bueno, a la final no se sabía a quién mismo obedecer por esta realidad. Bueno, en el concilio reunido en Pisa en 1409 declaró depuestos a los dos pontífices y eligió un nuevo Alejandro V. Mas los papas de Roma y Aviñón rehusaron abdicar, con lo que la cristiandad quedó dividida en tres obediencias. Entonces, regresando un poco a lo anterior, tenemos ya a Urbano VI, que fue el papa elegido después de la salida de Aviñón. Luego, pues a Clemente VII, que pasó a Aviñón cuando fue elegido por los cardenales en Fondi, entre Roma y entre Nápoles. Y ahora tenemos a Alejandro V, que es otro papa más. O sea, tenemos tres papas. La diabólica, perdón, la maldita dualidad y la diabólica triada, pues, ¿no? Todos ellos, todos los tres papas decían ser los verdaderos. Y en el fondo, ¿qué es lo que les obliga? ¿Qué es lo que les mantenía pues en ese argumento de que ellos son los verdaderos? Lógicamente el poder, el dinero y otro tipo de privilegios que había, y no solamente para los pontífices, sino también para los cardenales, porque ¿qué es lo que podían hacer los pontífices? Elegir, nombrar cardenales para que se siga dando este tipo de nombramientos de ahí a quién les puede elegir o quién puede elegir papas más adelante. Pues no, entonces vemos, se dividió en tres obediencias y como les manifesté hace un momento, pues esto se dio a nivel de curia pontificia, a nivel de la cúpula de la iglesia. ¿Y quién mantenía toda la devoción? Era el pueblo. Esa época fue un tiempo de mucha santidad. San Vicente Ferrer, San Bernardino de Siena, como vimos ahí, Santa Brígida de Suecia, también le vimos a Santa Catalina de Siena y otros santos, que al verse en esa realidad, ellos estimularon a mantener la devoción en el pueblo, pues no, y el pueblo fue el que mantuvo toda esa fortaleza de espiritualidad de la iglesia y también otros sacerdotes que están en el anonimato que mantuvieron mantuvieron esa fe intacta en el corazón de las personas a pesar de lo que estaba sucediendo. Muy bien, continuamos, mis hermanos. El emperador alemán Segismundo obtuvo del Papa de Pisa, Juan XXIII, sucesor de Alejandro V, la convocatoria del Concilio Ecuménico en Constanza. Entonces aquí ya se está tratando de solucionar y la solución va a ser algo simple, pero al mismo tiempo, pues canónicamente no estaba, pues, no estaba bien, pero sin embargo, esa va a ser la solución o la única solución para que se pueda volver de nuevo a la normalidad dentro del papado. Continuemos. En este mismo contexto del cisma de Occidente, Constanza, votación por cabeza, no por cabeza, sino por naciones, un voto por cada nación y otro más al colegio de cardenales. Invitó a Juan XXIII, el antipapa, a abdicar. Él rehusó hacerlo y huyó de Constanza, miren. Se fue convocado, como vimos en la diapositiva anterior, pero al ver la realidad de la que iba a pasar, simplemente en silencio se nos cuenta pues que él huyó de Constanza, ¿no? El concilio hizo suya la doctrina conciliarista, que afirmaba la superioridad del concilio universal sobre el papa. Aquí, mis hermanos, como yo les manifesté hace un momento,
está la solución del cisma en Occidente. Tenemos tres papas. Normalmente el papa es el que está por sobre el concilio. El papa es el que tiene la última palabra. Pero en estos casos, al ver que ninguno daba el brazo a torcer, ¿qué es lo que hace el concilio? El concilio se pone por sobre el papa y fue la única manera para poder solucionar el problema. Por eso vemos la doctrina conciliarista. ¿A qué se refiere esto de doctrina conciliarista? Que el concilio es en esta época, por este motivo, el que tiene la última palabra. Pues no, entonces por eso vemos el concilio suya, la doctrina conciliarista que afirmaba la superioridad del concilio universal sobre el papa, cosa que no es correcta, pero bueno, fue la mejor manera para solucionar este problema que parecía no tener solución. Eligieron al Papa Martín V, un papa humanista, un papa muy culto, sea muy amante de la antigüedad, de la historia. Y gracias a Martín V podemos nosotros tener la mayoría de los monumentos en Roma para poderlos admirar. Recordemos, Roma estaba sin papa. Roma se había vuelto una ciudad decadente al 100%. Había sido una ciudad que continuamente era invadida, una ciudad insalubre, aparte de eso, las pestes, los inviernos y también el río Arno, no, no es el río Arno, bueno, pues no me viene en este momento el nombre del río, pues se desbordaba pues y provocaba unas inundaciones gravísimas, pues no, entonces todo eso le sumió a la ciudad eterna en un caos bárbaro, bárbaro, y encima de eso, sin el Papa, pues entonces se remataba. ¿Qué es lo que hace Martín V? Regresa a Roma y comienza a darle forma a la ciudad. Comienza a rescatar todos los monumentos que todavía existían, por ejemplo, el Coliseo, el Panteón y otros más. Entonces, pues con ese sentido mismo de proyección y de amor a lo que estaba haciendo, pues tiene ese gran mérito de que gracias a Martín V, uno de los papas humanistas, nosotros podemos admirar la belleza de lo que hay, de lo que fue el antiguo imperio romano, pues no. Entonces aquí vemos, reconocido por toda la cristiandad y con Martín V ya se pone fin al cisma de Occidente. Pero el Papa no confirmó los decretos conciliaristas. Prácticamente, pues, es un Papa astuto, pues, ¿no? Porque si él confirmaba los decretos del conciliarismo, pues prácticamente él quedaba mutilado en sus poderes. ¿Por qué razón? Ya que el concilio pues era con la doctrina conciliarista el que hacía y deshacía, pero en este caso el Papa, muy conocedor del derecho canónico, pues simplemente no aceptó eso. Él tomó el solio pontificio, pero sabiendo que él tiene la última palabra, que el Papa está por sobre el concilio y en el concilio sobre el Papa, pues no. Es bastante interesante ir sabiendo estos detalles que son muy interesantes. Las doctrinas conciliaristas se enfrentaron al Papa Eugenio IV, 1431-1447, en el concilio de Basilea. En esa época siempre se van a convocar a concilios, pero hay que tener en cuenta que los concilios no es que se hacían de la noche a la mañana, hay que ver el tiempo, la distancia, los climas y otras, las pestes que se daban, pues por eso los concilios duraban 2 años, 3 años, interrumpían también meses y meses, bueno, y otra serie de cosas que son propias del tiempo. En el concilio de Basilea, que se convirtió poco a poco en una asamblea de clérigos con un mínimo porcentaje de obispos. Muy bien. Los conciliares de Basilea llegaron a la ruptura con el Papa, al que declararon depuesto y eligieron como antipapa al duque Amadeo de Saboya, que tomó el nombre de Félix V. No durará mucho Félix V, porque ya tenían esa conciencia, mis hermanos, de lo que había pasado en el cisma de Occidente, pues, y de los problemas que habían traído, pues, y en estos casos Félix V, si bien es cierto, pues será nombrado, como se dice, papa, pero prácticamente no tendrá su trascendencia. Eugenio IV condenó el concilio y la doctrina conciliarista. Todos los reinos cristianos abandonaron al grupo cismático. La crisis del conciliarismo terminó con una clara reafirmación del primado romano, como vemos. Pues había tres obediencias en aquel entonces: la obediencia de Aviñón que vimos, después la obediencia de Roma y también la obediencia como vemos aquí nosotros, la obediencia de Pisa.
Y aquí la que tenía fuerza y tiene fuerza hasta el día de hoy es la obediencia romana, pues no, todos los papas canónicamente elegidos pues viven en Roma. Y aquí, robándome un poquito de tiempo, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Hoy en día, lastimosamente, abundan tantos pseudopapas en Argentina. Hay otros papas, por ejemplo, en otros lados de España. Eso no sirve. Miren cómo nos vamos dando cuenta. Aquí el único papa canónicamente elegido es el que está en Roma y se acabó. O sea, no se puede elegir a cualquier personaje y decirlo, tú eres papa y pare de contar. No, no, eso no está bien. La historia siempre nos ayuda a nosotros a clarificar y muchas cosas irlas enmendando para no caer en los mismos errores, en este caso, que se van dando a lo largo de la historia, pues, ¿no? Y nosotros tener una clara conciencia que el estudio de la iglesia, en este caso, nos ayuda a una clara reafirmación del primado romano. Eso debemos tener en cuenta, queridos hermanos que están siguiendo Historia de la Iglesia, este curso tan hermoso. O sea, todo lo que nosotros vamos viendo debe ayudarnos en estos casos a reafirmar nuestra fe y también a reafirmar nuestra institución de la Iglesia, en este caso el primado romano, no hay otro, pues no. Varias circunstancias prepararon la reforma de Martín Lutero. Doctrinas conciliaristas, el democratismo eclesial, la filosofía nominalista, el cisma de Occidente. Bueno, no vamos a leer la diapositiva, pero como yo les dije hace un momento, haciendo así un recorderis, primero habíamos visto, pues no, Bonifacio octavo, la decadencia de la iglesia con la bofetada de Añani. Después de ello viene las 7 décadas del periodo aviñonense, cuando todo el papado de ese tiempo estaba a merced de los monarcas de Francia. Después de ello viene el conciliarismo, cuando ya regresan a Roma, pues y de nuevo se divide el papado, la obediencia de Roma, la obediencia de Pisa y la obediencia de Aviñón. Estos conflictos le debilitaron a la iglesia. En la parte institucional le debilitaron, pues, ¿no? Y aquí vemos también, aparte de eso, la decadencia moral, la debilidad del poder fragmentado y el resentimiento contra Roma. Entonces había ese resentimiento, pues no estaba latente allí. Y esto será el tiempo en el que se vaya de poco a poco fraguando, pues para que vengan ciertos personajes que al ver toda esta realidad, pues prácticamente pues digan el no estar de acuerdo con lo que está pasando en la iglesia. Por ejemplo, pues aquí vamos a ver nosotros a Juan Zwingli o vamos a ver también a otros, a John Hus, que ya hablaron en torno a la iglesia y lastimosamente hablaron en contra de la misma. Martín Lutero no es que él fue el que inició todo, ¿no? Él ya tomó mucho material, mucho pensamiento que habían dejado, como les digo, Juan Hus, Zwingli o Occam, Guillermo de Occam y otros más. Y además, no es que podemos darnos cuenta que Martín Lutero fue el primero que dicen que escribió la Biblia de latín al alemán. Ya hubo intentos, ya hubo momentos en donde otros personajes lo hicieron, pero simplemente no trascendieron, pues no. Por ejemplo, la Eucaristía también en aquel entonces en Alemania ya se celebraba con la lengua vernácula, pero de igual manera, pues más pesaba Roma, pues y el latín, entonces en estos casos no trascendió de una manera fuerte, pues. Lutero, pues como ya vemos aquí, con el terreno preparado y aparte de eso, cuando los papas de Aviñón, o sea, antes que se vayan a Aviñón, vivían cuando estaban en Roma, en San Juan de Letrán, una hermosa iglesia renovada que hasta ahora existe. Y cuando regresaron de Aviñón con el Papa Martín V, ya residieron en donde hoy es la Santa Sede, conocida como la antigua Colina Vaticana, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Estaban en construcción, mis hermanos, la Basílica de San Pedro. Desde el año de 1502 comenzó la construcción. Y entonces prácticamente esa magna y mega construcción necesitaba dinero y aquí asomará otra realidad que son la venta de las indulgencias. Pues no, ahí está el Papa León X, que había llegado al papado, sí, pero que como que más le llamó la atención a él la riqueza, el poder y otras cosas más que son propias del ser humano.
Y entonces, ante toda esta realidad, Roma de nuevo se corrompió de una manera grande, fuerte, fea. Y ahí viene también, pues, ¿no? La comercialización de las reliquias, cosas que Martín Lutero prácticamente no, o sea, criticó de una manera fuerte. ¿Qué es lo que pasaba, mis hermanos? O sea, se había perdido, primero, el pastoreo de algunos o de muchos obispos que estaban en torno al Papa. Años y años habían abandonado sus diócesis y no regresaban, no querían vivir en ellas, punto. Era porque les interesaba más el poder que daba el estar junto al Papa. Aparte de eso, la ignorancia de los sacerdotes y la nula formación que ellos tenían, que prácticamente llevaba pues al error doctrinal de cualquier realidad. A eso se suma la corrupción de valores que se daba pues dentro del clero, dentro del papado y circunstancias que llamaron muchísimo la atención a este personaje, pues Martín Lutero, y él prácticamente sabemos que tuvo también una historia bastante conflictiva dentro de su niñez, dentro de su familia, y muchos dicen que inclusive él cuando ingresó a la vida religiosa, porque él fue Agustino Recoleto, él no lo hizo por vocación o por convicción, sino lo hizo por miedo, porque se debía a una promesa y que casi se muere. Entonces él le invoca a Santa Ana bendita, dice, líbrame de la muerte y yo me haré sacerdote o religioso. Y entonces en este caso, pues él se vio obligado a esa realidad, pues, más no por vocación, pues, ¿no? Un hombre mega inteligente, hiperinteligente, dotado de una capacidad intelectual grande, grande, pues, ¿no? Pero lastimosamente, pues, no tenía una paz. O sea, él siempre tenía miedo a la condenación. Imaginémonos de esto, pues, ¿no? La actitud de Lutero. Y cuando se fue a un viaje a Roma, pues él se fue con toda la devoción, pero cuando llegó allá vio el choque, ese choque tremendo, pues no, en donde era todo lo negativo como nosotros vemos en la ciudad eterna. Y eso ya le llevó para tener una idea, pues, de un cambio que necesitaba obligadamente, pues, en esos tiempos, según él, la ciudad eterna y en este caso la religión, pues no. Dice, Lutero experimentaba una angustia y ansiedad por asegurar su salvación. Se formó en la teología ocamista, que al tiempo de que proclamaba el voluntarismo arbitrario de Dios, sostenía que la libre voluntad del hombre bastaba para cumplir la ley divina y salvarse. Pero él se consideraba incapaz de superar la concupiscencia con sus solas fuerzas. La meditación de Romanos 1:17, el justo vive de la fe, hizo salir a Lutero de su profunda crisis de angustia. Entendió que Dios misericordioso justificaba al hombre a través de la fe fiducial. Sobre esta base concluyó un sistema doctrinal en abierta contradicción con la tradición de la Iglesia. Prácticamente todo lo opuesto, pues, ¿no? Se dice que Martín Lutero en un principio no tuvo ninguna intención de sesgar a la Iglesia. Simplemente él tenía la intención de reformarla. Los seguidores de Martín Lutero fueron los que hicieron cosas que no debieron. Y aparte de eso también debemos tener en cuenta, ¿no? Las indulgencias. ¿Qué es lo que pasaba? Se estaba vendiendo la salvación de las personas. Y a esto también criticó Martín Lutero. Y se predicaban en todo el norte y el sur, qué sé yo, de Italia. Y entonces pues se iban a lugares, a pueblos de allí, pues Juan Tetzel, ese famoso dominico, pues no, que predicaba pues acerca de las indulgencias. Entonces pues se recogían ingentes cantidades de dinero y eso ya no les gustó a algunos monarcas, que ese dinero se vaya a Roma, pues. Y al ver cómo el cambio radical de Martín Lutero, lastimosamente, pues erróneo, pues no, ellos aprovecharon también para separarse del yugo romano, ¿no? Ya no presentaron la obediencia al Papa, sino simplemente se independizaron. Bueno, entonces son esas realidades. Y para Martín Lutero, como vemos, pues, o sea, no tanto son las obras, sino la fe, como vemos iluminado pues en Romanos 1:17. Para Lutero, la naturaleza humana quedó radicalmente corrompida por el pecado, la justificación dimanante solo de la fe. No es una sanación interior del hombre, sino una declaración de Dios recubriéndole graciosamente con los méritos de la muerte de Cristo. Las obras del hombre nada sirven para la salvación. Ni el sacerdocio ministerial tiene razón de ser, ni la mayoría de los sacramentos, ni los votos monásticos, ni el papado, máxima invención del anticristo.
Como vemos, pues todo el ataque iba hacia el papado, pero ya tenemos una base, el por qué. ¿A qué se debe la razón que Martín Lutero atacó al papado? Pues no, pues por todo lo que vio, por todo lo que estaba sucediendo. La iglesia no sería depositaria ni intérprete de la revelación, única fuente de la revelación, la sola escritura. Interpretación de la escritura corresponde a cada fiel, en particular directamente inspirado por Dios. Bueno, aquí hay un pequeño error, pero bueno, eso ya lo dejamos para los que son más peritos, pues, ¿no? En este tipo de materia. Pero simplemente, pues, no precisamente es así, no precisamente. No se puede hacer una inspiración así por así o una interpretación sin ningún tipo de guía, ¿no? La iglesia, como madre y maestra, siempre estará allí para guiarnos. De lo contrario, pues no estuviésemos viviendo como el día de hoy, un sinnúmero de personas que dicen, pues ellos tienen la inspiración divina, que ellos tienen la verdad, y no es así, ¿no? Aquí prácticamente el Señor depositó toda esa labor, pues, ¿no? En el magisterio eclesial que como madre y maestra nos guía y nos orienta. Entonces, continuamos con esta realidad, como vimos hace un momento, acerca de las indulgencias. Las limosnas recogidas eran destinadas para la obra de la construcción de la Basílica de San Pedro. No le gustó a Lutero, pues, y aquí vemos lo que pasa, lo que sucede, pues, ¿no? La repulsa de Lutero, fraile Agustino y profesor de Wittenberg, publica las 97 tesis. Es muy interesante, ahora se la puede encontrar en el internet. Contra la teología escolástica y envía al arzobispo de Maguncia 95 tesis sobre las indulgencias, y justo como nosotros vemos, pues la historia nos cuenta que él las clavó en la capilla del Palacio de Wittenberg el 31, si no estoy mal, de octubre, justo vísperas de Todos los Santos. ¿Y qué es lo que había en esa capilla? Un sinnúmero de reliquias. Había, pero una colección interminable de reliquias, y muchas personas de aquel entonces iban en peregrinación a visitar ese lugar. Vean, mis hermanos, lo que es interesante, pues no, sabiendo que viene tanta gente, justo la vísperas pone Martín Lutero en la puerta de la capilla del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis. Todo estaba fríamente calculado para que la gente vea, lea y se entere, pues no. Entonces continuamos. Rehusó presentarse en Roma. Crecimiento de su fama, acude a las dietas imperiales de Habsburgo y Leipzig. Prácticamente él tenía que buscar apoyo. Por sí solo él no hubiese podido realizar todo lo que sucedió. Y las repercusiones todavía están hasta el día de hoy. O sea, prácticamente Lutero tuvo que apoyarse también en reyes, en personas de mucho poder, y como les dije hace un momento, pues para ellos fue algo se les presentó como la oportunidad para poder deshacerse de Roma, pues, ¿no? Y evitar que el dinero salga, pues, para la construcción de la basílica, y hacer que se quede en sus territorios. En 1519, el emperador Carlos V, emperador católico, Lutero publica en 1520 tres escritos que implicaban la abierta ruptura con la iglesia, a la nobleza cristiana de la nación alemana, de la cautividad babilónica de la iglesia y de la libertad del cristianismo. Aquí vale la pena detenernos brevemente, robándonos un poquito de tiempo, y saber que en esta época sabemos muy bien el conflicto tremendo que se dio dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo también viene una producción de santidad que más adelante vamos a ver, muy grande como respuesta a esta realidad. Así como hubo la reforma protestante, también hubo la contrarreforma católica, una contrarreforma que vale la pena estudiarla, pero como digo, eh, la premura del tiempo es imposible, pues, abarcar todo, pues, ¿no? Aquí también se conoce, por ejemplo, la época de las observancias. Ahí viene, pues, dentro de las órdenes religiosas, las reformas que son conocidas como los observantes agustinos, observantes franciscanos, observantes carmelitas. Ahí vienen los descalzos, los calzados. Y entonces, siempre debía tener una particularidad esa reforma de seguimiento al Papa. Aquí vendrá inclusive también San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, que ya lo vamos a ver. ¿Y cuál era? Así como a Francisco de Asís en la época del Bajo Medioevo, pues lo que le caracterizó fue la obediencia al Papa, porque habían tantos grupos heréticos, habían tantos grupos paupérrimos, pero sin embargo, y esos se fueron en contra del Papa.
Pero sin embargo, Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, ¿qué es lo que hacen? Ellos se ponen a los pies de la iglesia, a los pies del papado, pues no, son fieles a la iglesia, valga la repetición. Y en esta época, de nuevo va a venir esa realidad. Muchos grupos, muchas órdenes, muchas personas religiosos, religiosas fundarán sus reformas, pero a las plantas de la iglesia romana, pues no como una ayuda, especialmente en este caso los jesuitas. El luteranismo fue ganando con rapidez principados y ciudades, como vemos. Guerra de los campesinos. Lutero toma el partido de los señores y exhorta a los príncipes a asumir el poder eclesiástico en sus estados. En 1546 muere Lutero. Bueno, hay muchas leyendas en torno a eso, pero no viene al caso hablar en este momento. En 1547, victoria de Carlos V. Carlos V tuvo mucho que ver con lo que es América e inclusive con lo que es Ecuador, pues no. Pero bueno, eso en otro momento lo vemos. Victoria de Carlos V en Bulwer, pero en 1552 traición de Mauricio de Sajona que obliga a Carlos V a otorgar a los luteranos la libertad religiosa. Tratado de Passau. En 1555, la paz de Habsburgo. Igualdad de derechos. Príncipes deciden la confesión de su territorio. Esta última parte prácticamente es el resumen de todas las diapositivas, de toda la diapositiva. Pues no, los príncipes deciden la confesión de su territorio. Aquí pues se dice que de la decisión de cada príncipe es la religión. Por ejemplo, pues si un príncipe es luterano, qué sé yo, y todo su territorio obligadamente debe convertirse a esa religión. Punto, porque el príncipe es así, así tiene que ser. Por ejemplo, aquí también se desarrolló una inquisición luterana que es terrible, fue sanguinaria, tan sanguinaria, por no decirlo, el triple de sanguinaria que la Inquisición católica, que también es muy bueno comprender o saber qué mismo es acerca de esta realidad, qué sucedió en torno a esta institución conocida como la Santa Inquisición. A veces se le aplica pues esto solamente al catolicismo, a la Inquisición de la Iglesia y no nos damos cuenta que hubieron otras inquisiciones que verdaderamente masacraron a grandes cantidades de personas solamente porque no se convirtieron a la confesión, como vemos aquí, de sus príncipes o de sus reyes. Pues no, por eso se decía que conforme es la religión del príncipe, también es la religión de la nación, pues no. Cada cosa en su tiempo, mis hermanos. En la Suiza alemana, Zwinglio, cura de Glaris, movió desde 1518 su propia revuelta religiosa. Lutero lo consideraba como un hombre no cristiano, sobre todo por su doctrina de la presencia meramente simbólica de Cristo en la Eucaristía. Calvino llevó hasta sus últimas consecuencias las premisas fundamentales de la doctrina protestante, la insanable corrupción del hombre y el absoluto voluntarismo divino que condujo a la doctrina de la predestinación. La verdadera iglesia sería la congregación de los predestinados, señal de favor divino y signo de predestinación, la prosperidad de los negocios temporales. Justo lo que estamos viviendo, se dice que no es bueno compararnos, pero lo que hoy nosotros estamos viviendo, tantas sectas, tantas pseudo iglesias que prometen un evangelio de la prosperidad. ¿Qué es lo que pasa cuál es el peligro de estos evangelios de la prosperidad? Simplemente el anularle la parte trascendental. Cuando te dicen, qué sé yo, que hay una iglesia que te hará prosperar, como vemos aquí, pues no, señal de favor divino, signo de predestinación, la prosperidad de los negocios temporales. Nosotros no somos hechos para lo temporal, somos hechos para lo eterno. Estamos un tiempo en este mundo, pero luego morimos y como sabemos, nuestra fe nos lleva a nosotros a creer en la resurrección y en la vida eterna. Entonces, es todo lo contrario. Por eso, dentro de nuestra fe católica no existe la predestinación. Porque si existiera una predestinación, bueno, yo ya vengo predestinado para ser salvo, entonces puedo portarme mal, hacer lo que yo quiera, igual ya estoy predestinado, o lo contrario también, ¿no? Estoy predestinado para la condenación, por más que me esfuerce, pues, en ser una persona coherente con mi fe, entonces como ya estoy condenado, entonces nada tengo que hacer. Entonces aquí vemos que Lutero, o sea, con sí atrajo
un sinnúmero de errores. Aquí vemos a personajes Zwinglio, Calvino y otros más, pues no, que prácticamente atacaron a la iglesia. Ahora, después de de esta reforma protestante, como yo les manifestaba, fue también el terreno propicio para que nosotros veamos la inteligencia y la santidad de muchos personajes. Por ejemplo, aquí está en la foto, pues, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, pues todos conocemos su conversión, un hombre santo, extraordinario, que él cuando comenzó su trabajo, recordemos su conversión, pues no, bueno, no viene en este momento al caso hablarlo, un año enfermo, pues de ahí leía libros de vida de santos y dice, pues especialmente basándose en San Francisco y en Santo Domingo, si ellos pudieron hacer, yo también puedo hacerlo. Supo consciente de la problemática de lo que estaba pasando en Alemania y él fundó una institución que se conoce como la Compañía de Jesús, justamente para ir a hacer misiones allá en Alemania. Y después, bueno, con el tiempo ya irán también, pues, no modificando, pero sí adecuándose al contexto. La Reforma Católica es posterior en el tiempo de la Reforma Protestante. Un país occidental aparece como el adelantado de la Reforma Católica. La España de los Reyes Católicos. En Italia apareció la figura de los clérigos regulares. Viven en comunión, en comunidad y emiten los 3 votos religiosos, pero no usan hábito ni asisten al coro. Prácticamente nada tenían que ver ya con una vida mendicante o con una vida monacal, ¿no? Dice, la orden de los teatinos o de los barnabitas, por ejemplo, pues no, que todavía existen sus basílicas en Roma. Por ejemplo, los barnabitas, porque ellos se establecieron en un edificio junto a una iglesia de San Barnabás. Y aquí es muy interesante también porque gracias a los barnabitas se recuperó la devoción a San Pablo. Gracias a Santa Teresa de Jesús se recuperó la devoción a San José, devociones que habían estado muy en el olvido. Pero estos barrabitas hicieron un trabajo excepcional, muy excepcional. Fundación de la Compañía de Jesús por San Ignacio de Loyola. En Paulo III, el Papa Paulo III la aprobó como una orden de clérigos regulares con la finalidad de propagar la fe y la enseñanza de la doctrina, como les manifesté. Cuarto voto, rápido desarrollo, servicio de gran importancia al pontificado. El cuarto voto de ellos, ¿cuál es? La fidelidad al Papa. Aquí vemos a Santa Teresa de Jesús, una santa mega extraordinaria española, la mística española, pues no Teresa de Jesús. Una santa que reformó el Carmelo del calzado, pasó al Carmelo descalzo. No estuvo ella inmune a tantos problemas de incomprensiones. Inclusive ella pues estuvo también fue citada por la Inquisición, pero o sea, todo salió para gloria de Dios, pues no. El impulso de la renovación espiritual en el siglo XVI alcanzó a las antiguas órdenes franciscanos, San Pedro de Alcántara, benedictinos, Abad García de Cisneros, Carmelo, Santa Teresa de Jesús. En Italia nacieron los capuchinos como nueva rama del tronco franciscano, los capuchinos, que es muy interesante también, ya que al principio, pues desde el año de 1525, los capuchinos al hacer su aparición, porque ellos fueron una reforma de la orden franciscana. Habían hasta aquel entonces los conventuales y los observantes. Y entonces, pues de los observantes salió una nueva rama, en este caso, pues los capuchinos que hasta el día de hoy existen. Pues no, al inicio una producción de santos grande, hermosa, pues por ejemplo, pues allí nosotros podemos ver a San Félix de Cantalicio, un místico, yo creo que de la talla de Teresa de Jesús, de Ignacio de Loyola, era un lego, un limosnero. Ahí también viene Fidel de Sigmaringa y otros más. Acontecimiento central de la Reforma Católica, el Concilio de Trento, un concilio muy necesario. El Papa Paulo III deseaba que se tratasen los temas doctrinales y Carlos V las cuestiones disciplinares de la reforma eclesiástica. Se trataron las dos materias. Duró de 1545 a 1563, como les dije hace un momento, debido al tiempo, a las circunstancias, al clima, a la distancia, pues, y a otras realidades conflictivas que se daban. En un principio quería Carlos V que se haga en un sus territorio, pero en este caso, pues aquí el Papa Paulo III, Papa también muy inteligente, decidió trasladarse a otro lado, pues no, el concilio, por eso vemos nosotros el concilio de Trento, se trasladó a Trento para no tener influencia alguna de ningún emperador.
algo pues muy, muy inteligente, porque desde, si es que se hacía pues en un lugar que le indicaba el emperador Carlos V, pues entonces el Carlos V tenía toda la libertad de imponer y también de deponer. Mientras que si es que se hacía en Trento, como vemos aquí, ya nada tenía que ver el emperador. En estos casos, Paulo VI actuó de una manera, perdón, Paulo III actuó de una manera muy inteligente y esto también le ayudó en todas las tres etapas. Y fue un concilio inspirado por Dios en donde se trataron tantos temas, entre ellos la Eucaristía, la formación a los clérigos, cómo se va a poder sostener o hacer frente a la reforma protestante, ¿no? Cuyas la liturgia también, que era muy necesaria, y esto es un tema muy interesante también poder tratarlo para poder respetar la doctrina, perdón, la liturgia, en este caso la celebración de la misa. Como vemos, las cuestiones de disciplinarias de reforma eclesiástica se trataron las dos materias, duró de 1545 a 1563 en tres etapas. El inmenso imperio español de América y Extremo Oriente fue campo privilegiado para la expansión cristiana. ¿Por qué razón? Porque prácticamente pues allí tenía que, por ejemplo, para venir a América se debía cumplir un estricto régimen de, de ciertos requisitos. No, no es que venía cualquier misionero, cualquier misionera, no tenía que venir personas que eran expresamente analizadas y estudiadas. ¿Y cuál era el objetivo de que vengan personas escogidas acá a América? Lógicamente, pues para salvaguardar la fe católica y así no permitir que se meta la herejía, porque si se me perdón, se mete el protestantismo. Porque si hacía su ingreso el protestantismo, se daba una división terrible y eso no era conveniente, pues no. El dinamismo tridentino impulsó también la constitución por iniciativa de San Pío V de la Liga Santa que venció a los turcos en Lepanto, la guerra de Lepanto, la reconquista religiosa de una porción considerable de las poblaciones de centro de Europa, Suiza, Francesa, Austria, Baviera, Polonia, Bohemia, el final de las guerras de religión en Francia, que ya vimos hace un momento, se finalizó la guerra de las religiones. No, bueno, aparentemente, pero en gran parte sí, sí se detuvo la masacre que se dio, especialmente la persecución a los cristianos. La guerra de los 30 años, que tiene que ver con la guerra de la religión, España y el imperio contra los príncipes protestantes. Francia intervino e inclinó la balanza a favor de los príncipes protestantes, a pesar de ser gobernada por cardenales. Tratado de Westfalia. Pero bueno, son temas que son trascendentes, pero por el tiempo debemos pasarlos, seguir a otros temas. Continuamos entonces en este tiempo bastante conflictivo. El Concilio de Trento ya ha terminado, tres etapas, acuérdense, ¿no? Y entonces, pues aquí tiene sus frutos, porque el concilio, gracias a San Carlos Borromeo, al emperador Carlos V y al Papa San Pío V, es que se fueron estableciendo los decretos y aparte de eso otros personajes más. Por ejemplo, vamos a ver a San Vicente de Paúl y a otras mujeres que hicieron que lo que se dijo en Trento se vaya cumpliendo y se vaya aplicando. Siglo séptimo, siglo XVII. Francia sucede a España como primera potencia europea. Guerras de religión acabaron en un compromiso. Enrique IV se convirtió al catolicismo y los hugonotes recibieron en el edicto de Nantes 1598 un estatuto de tolerancia. La época de esplendor religioso, San Francisco de Sales, famoso santo, que es doctor de la iglesia, pues y él tuvo esa inteligencia de ir explicando y de ir argumentando, por ejemplo, a él se le debe pues el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, pues que es algo muy interesante, ya que él con argumentos sólidos, él va defendiendo el verdadero tratado de cómo debe ser una devoción. O sea, ya no es un trabajo así por así, sino es algo que ya viene de una persona inspirada por Dios y también y académicamente inteligente, sabía lo que estaba haciendo. Y la vida de San Francisco de Sales también, ya digo, pues
es muy interesante, como les manifiesto, pues San Vicente de Paúl, Juan Bautista de la Salle, la Trapa, las disputas teológicas, la controversia de Auxilis, Luis de Molina, Báñez, intervención de Paulo V, pues no. Entonces, continuando con esta explicación, pues del Concilio de Trento, aquí vemos cómo se va haciendo, así como el protestantismo explotó con toda su fuerza, también el cristianismo, pues, supo manifestar y defender toda la doctrina de la iglesia, pues, ¿no? Una pequeña corrección acerca de la verdadera devoción a la Virgen María, no es que la hizo San Francisco de Sales, no fue, lo hizo San Juan María Griñón de Montfort, si no estoy mal. San Francisco de Sales, bueno, es el santo de la dulzura, pues él es el que inicia con Santa Juana Francisca de Chantal la orden de la visitación, santo muy, muy interesante, pues doctor de la iglesia, también es la pequeña corrección. Vamos a ver que conforme va pasando el tiempo, después de la Reforma Protestante, va a ir dejando también sus heridas, y aquí asomará Cornelio Jansenio. Es interesante porque en base a esto, los jansenistas van a escribir y van a inventarse una serie de leyes bastante fuertes, ¿no? Y aquí, mis hermanos, aunque no lo creamos, en Jansenio es cuando asomará también ya la semilla de una devoción. Es en honor al corazón de Jesús, pero vamos a ver el porqué más adelante. Cornelio Jansenio, profesor de la Universidad de Lovaina y luego obispo de Ypres, expuso en su tratado Augustinus una doctrina sobre la gracia fundada en las más rígidas tesis de Agustín contra Pelagio. Justamente la rigidez, la frialdad, o sea, especialmente la parte sexual en el ser humano era tan pecadora, tan fea que necesitaba ser controlada, pues no. Dice, irresistible fuerza de la gracia en los predestinados de impotencia del hombre para salvarse. Consecuencia, estricto rigorismo moral, como les manifesté, y sentimiento de temor y temblor en las relaciones con Dios. O sea, en vez de acercarnos a Dios, mejor nos alejaba en base a este temor y temblor, y que más añadiéndole un rigorismo moral en donde todo lo del cuerpo es malo. Recordemos, pues se manejaba, pues en estos casos también un sentido de pensamiento platónico, el cuerpo es malo y el cuerpo puede perjudicar al alma. Siglo XVII también, el quietismo de Miguel de Molinos, controversia sobre los ritos malabares y chinos, proceso de Galileo Galilei. Vamos solamente aquí a comentar acerca de Galileo Galilei. En ningún momento la iglesia le ha condenado, le ha callado, le ha matado. No, en ningún momento fue ese tipo de cosas. Al contrario, hubieron cardenales, por ejemplo, cardenales que eran ellos sabían claramente acerca del pensamiento de Galileo Galilei. Por ejemplo, el cardenal Roberto Bellarmino, se le dicen él Bellarmino, pues no, Pedro Canicio y otros más, que estaban de acuerdo con lo que él manifestaba. Él decía, era un hombre que ya sabía muy bien lo que estaba estudiando, pues no, en estos casos Galileo Galilei. Y como les digo, en ningún momento la iglesia, qué sé yo, atentó contra su vida, ¿no? Para nada. Todavía inclusive se puede visitar allá en Roma, pues, la azotea o la terraza en donde se dice que él hacía sus mediciones, hacía su manera de poder ver al espacio, pues, ¿no? Que ya digo, es una mala interpretación de lo que a veces se va dando y mucho más ahora que se utilizan los medios virtuales, pues se desfigura la verdadera historia de cómo fue la realidad, pero en ningún momento la iglesia o la Inquisición pues le asesinaron a Galileo Galilei porque estaban en contra de sus tesis, no, no fue así, fue todo lo contrario, la iglesia le apoyó, pues no, pero aquí también no solamente estaba la iglesia, sino también estaban otros intereses y a veces hasta intereses de carácter políticos. Pasamos a Francia. Luis XIV, el príncipe Sol o el emperador Sol, como se dice, pues no, todavía se puede ver su huella pues dentro de Francia, un emperador que pasó muchísimo tiempo del poder francés. Derogó el edicto de Nantes, acabando así con la anterior tolerancia hacia los hugonotes, pero entró en conflicto con el Papa Inocencio XI al pretender extender a todos los obispados y beneficios vacantes los derechos de regalía a favor de la corona. El episcopado francés se puso de parte del rey. ¿Por qué razón? ¿A qué se debe con las regalías al clero?
Prácticamente Luis XV y después también algunos sucesores suyos, ellos quisieron adueñarse de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que pasó en Aviñón? ¿Se acuerdan lo que sucedió? Felipe el Hermoso hacía y deshacía en la iglesia, ponía y deponía papas y cardenales. Entonces, de la misma manera también en estos casos, Luis XIV, él en su mente, ¿qué es lo que quería? O sea, que mantenerlos dominados a los sacerdotes, a los obispos, etcétera, etcétera, pero a través de regalías, de sueldos o de rentas, con el objetivo de que la obediencia no sea, o sea, rendida al Papa de Roma, sino la obediencia sea rendida a él. Y aquí venía el peligro también de una iglesia nacionalista, o sea, no ver a Roma, no ver a Roma, que en Roma es el centro, el núcleo, el corazón de la iglesia, sino simplemente saber que la iglesia pertenece al rey en estos casos, pues no. En el momento como hablamos del rey Luis XIV. Por eso pues vendrá ese conflicto y esa pugna. Bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que de qué manera se resuelve este tipo de problemas? Como vemos aquí, gran parte del episcopado francés se puso de parte del rey, pero justamente por eso, como vemos, por los beneficios y los derechos de regalía. Bossuet compuso los cuatro artículos orgánicos. Quinta esencia del galicanismo, el regalismo, aprendió también en los países germánicos del febronianismo, de Febronio, seudónimo usado por el obispo auxiliar de obispo de Treveris, y en Austria, josefinismo de José II de Austria, intento de extender el josefinismo al Gran Ducado de Toscana, sínodo de Pistoia. De igual manera, en el fondo, ¿qué es lo que sucedía? Pues, mis hermanos, todo este tipo de intereses personales con el propósito de mantener el poder solamente concentrado en una persona o en una institución, pues, ¿no? Y esto le afectó bastante a la iglesia. Si nos pusiésemos a estudiar cada uno de estos casos que son muy interesantes, prácticamente nos faltaría tiempo. Pero bueno, vemos lo esencial. Aquí también va a suceder un problema, o sea, un trasfondo vamos a encontrarnos. En Francia va a comenzar la época del iluminismo. Bueno, no va a comenzar, ya comenzó. Después de lo que sucedió con el Concilio de Trento, la Reforma Protestante, aquí ya se fue fraguando en Francia de poco a poco, pues, un grupo llamado el de los iluministas o el de las luces, en donde prácticamente Dios se dio origen al ateísmo y a otras realidades que van en contra de la iglesia. ¿Qué es lo que sucedía aquí? En partes no se puede tampoco despreciar el aporte que hicieron este grupo de iluministas. Por ejemplo, pues aquí nosotros vemos a Descartes, Cogito ergo sum, y otro, Spinoza, podemos ver también a Rousseau, que más adelante irán sucediéndose. Ellos, en torno ya a sus investigaciones, a sus estudios a profundidad, prácticamente se fueron dando cuenta de que ya ciertas cosas no precisamente estaban de acuerdo con lo que se había predicado dentro de la iglesia de aquel entonces. Por ejemplo, la explicación de un rayo. Un rayo es la ira de Dios. Dijeron, no, ya no es un rayo la ira de Dios, es el producto de las corrientes eléctricas del cielo. Una tormenta, una sequía, un glaciacismo y otras cosas más, una enfermedad, por ejemplo, el sarampión, la viruela, ya no es un castigo de Dios. O sea, ¿por qué razón? Es fruto de esta realidad, de estas bacterias o virus, como querramos llamarlo. Y entonces aquí vendrá un cambio paulatino de pensamiento en donde se dice, bueno, la iglesia nos decía de esta manera, nos enseñaba que es castigo de Dios, pero ahora vemos que es de otra manera y viene el racionalismo, pues no. Y entonces aquí también entrará otro conflicto, inclusive este grupo de iluministas o del tiempo de las luces, ellos vendrán a negar la veracidad de las escrituras, la existencia histórica de Jesús y de sus apóstoles, la validez de los evangelios, bueno, y otro sinnúmero de realidades eclesiásticas. Y aquí, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Simplemente ponerse al nivel de estos iluministas, pues porque aquí tendrán que argumentar toda la realidad y defender también lo que ha enseñado la iglesia. Eh,
Aquí asomará un grupo llamado de los volandistas, que son los encargados en purificar y en analizar la historicidad de la vida de los santos, porque muchos santos, por ejemplo, que existían en el calendario católico de aquel entonces, eran leyenda. O sea, no existían, eran simplemente leyendas, o sea, no tenían una base histórica, entonces también atacaron a eso y hay que ver que Martín Lutero también atacó a ello. El problema de las reliquias, o sea, ¿cómo se va a dar culto a unos pequeños huesecillos si no tienen poder? Bueno, pero también de igual manera la iglesia, en base a estos grupos como los volandistas, le irán dando un sentido cada vez más auténtico, lógicamente ya purificado también, para que se pueda enseñar y se pueda decir, bueno, lo que enseña la iglesia es cierto, pues no. Y como yo les manifiesto, estimados hermanos, así el grupo de los iluministas no se les puede atacar tampoco al 100% y decir que destruyeron todo, ¿no? No destruyeron, aportaron a la sociedad. Por ejemplo, pues con el pasar del tiempo ellos inventaron, pues no me acuerdo quién, pero inventaron el microscopio, inventaron también aquí la escritura braille. Ahora el problema del grupo de los iluministas fue el incentivar para que exista un ateísmo, el laicismo y otras realidades que de una u otra manera le afectaron a la iglesia y le siguen afectando. Pues no. Entonces tengamos en cuenta esta cuestión. En 1680 y 1715, el gran cambio de ideas y de mentalidades se dio lugar a la ilustración anticristiana, como vemos hace un momento, en el del siglo XVIII, factores desencadenantes, pues no, de la ilustración anticatólica. Porque, o sea, prácticamente se fueron viendo otras realidades, se fueron dando cuenta de que había otro tipo de respuestas en torno a las que ya existían y que generalmente habían sido dadas por la iglesia. Descartes proclamaba como principio del discurso humano la duda metódica y el rechazo de todo lo que no se impusiera con evidente claridad al tribunal de la razón. Se excluía de la duda la verdad religiosa, pero el racionalismo posterior acabaría por negar valor al conocimiento fundado en la fe y en la revelación. Prácticamente, Descartes, ¿qué es lo que hace? Anula el misterio. Punto. O sea, y nosotros debemos tener en cuenta que nuestra Santa Fe Católica se basa en el misterio eucarístico, los misterios del rosario. Entonces, aquí prácticamente Descartes, lo que yo no puedo verlo, no puedo tocarlo, no puedo percibirlo con mis sentidos, no existe. Entonces, como a Dios no puedo hacer eso, entonces por ende Dios no existe. Pues no. Dice, crítica radical de Spinoza contra la Biblia. En tela de juicio, el valor histórico de los libros sagrados, los milagros y lo sobrenatural. Sustitución de la religión revelada por una mera religión natural, el deísmo. Pues no. También que es una cosa bastante peligrosa cuando se la deja pasar. Y hoy como que de nuevo venimos o estamos retomando esta cuestión del deísmo, una religión natural. La masonería, fundada en Inglaterra, rechaza toda religión positiva, en especial el cristianismo, condenada por Clemente XII en 1738, odio al cristianismo de Voltaire y los filósofos. Pues no, prácticamente ellos con sus escritos sabía que no van a venir, por en estos casos, Descartes, de Spinoza, Voltaire, ¿no? Ellos sabían que no van a ver la revolución que iban a causar, pero eran muy astutos y muy inteligentes que al dejar escribiendo, pues fundaron sus escuelas y sabían que después de sus días iba a darse todo este tipo de revolución, pues, ¿no? Ahora, queridos estudiantes de historia de la iglesia, podemos ver también que como personas críticas no podemos decir en verdad esto fue malo, fue terrible, fueron enemigos de la iglesia. Al contrario, esto le llevó a la iglesia para que pueda afianzar su teología, para que pueda madurar en sus verdades, para que pueda actualizarse y para que pueda defender su fe, para que pueda defender todo lo que el magisterio había enseñado, sobre todo en estos casos la presencia de Cristo, pues, ¿no? En esta época también surgieron dentro del cristianismo grandes personajes de diferentes sacerdotes, órdenes religiosas, congregaciones que se dedicaron al estudio de la teología, de la filosofía y de todo lo que conllevaba, pues, para poder defender la fe cristiana.
El ideario de la Ilustración era también anticristiano por su actitud de rechazo de toda verdad dogmática que consideraba a priori como expresión de intolerancia y fanatismo. En Francia, instrumento decisivo para la popularización de la ideología ilustrada fue la enciclopedia, el enciclopedismo, ¿no? Proyectada por Diderot y Alembert y realizada entre 1751 y 1772 por un equipo de redactores, los enciclopedistas. Enciclopedia, incontabilidad del cristianismo con las ciencias experimentales o en las exigencias de la razón. En Alemania, movimiento ilustrado del Aucklandfurt, bueno, cristianismo razonable sin dogmas ni milagros. Justo lo que yo les manifestaba. Así como hay lo bueno, hay también lo negativo, pues no. Prácticamente aquí, si es que yo no palpo, no veo y no percibo con mis sentidos, simplemente no existe. Por ende, no hay. Entonces esto le afectó a la iglesia. Pero a la final, pues vamos a ver que con el pasar de los tiempos, pues esto se mantendrá allí, la fe intacta en el corazón de las personas. Queridos hermanos, espero haberles indicado un poquito acerca de esta realidad muy hermosa. Como yo les digo, pues 45 minutos o 50 es muy poquito para poder abarcar tanto tiempo. Solamente en la época del periodo de Aviñón o en la época del conciliarismo, como nosotros vimos, o en la época de la Reforma Protestante, del Concilio de Trento, bueno, y en este caso de la Ilustración prácticamente nos tardaríamos casi un semestre. Vale la pena, pero que nosotros tengamos ya el sentido mismo de saber lo que significa esto. Pues no, yo les agradezco, pues, y vamos a continuar en la siguiente clase viendo, analizando, pues, aquellos aspectos de la historia eclesiástica que no nos ayudan, sino a crecer en nuestra fe y amar a la institución a la que nosotros pertenecemos. Pues no.